sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la preparan. Noche, qué bendición el poder dirigirnos a ustedes en esta oportunidad, donde con el favor del Señor queremos abordar una tercera parte de este tema que, como todos los temas de la palabra del Señor, son tan importantes. Sin embargo, en cuanto a esto de hablar sobre homosexualismo y lesbianismo, etcétera, se hace una necesidad latente cada día más fuerte. Y esto porque en los últimos años, las últimas décadas, hemos visto cómo el mundo que va involucionando, que se va cumpliendo, lo escrito en el libro de Daniel, que en los últimos días la iniquidad aumentaría muchísimo. Nosotros estamos ya en el final de los últimos días. Así que hoy, con el favor de Dios, queremos abordar esta tercera parte y pues les saludamos a ustedes y también le damos la bienvenida a mis hermanos que hoy presencialmente están acá en el estudio. ¿Me acompañan a orar? Señor, muchas gracias por permitirnos estar acá con el anhelo de poder entender tu palabra, con el anhelo, Señor, de discernir el tiempo, para que, como dice también la Escritura, podamos saber lo que debemos hacer. Señor, nos ponemos en tus manos, rogamos que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría, por el cual, Señor, nosotros podamos entender la palabra, compartirla en esta oportunidad y también, Señor, el ser instruidos para que especialmente los padres de familia sepamos, Señor, cómo resguardar a nuestros pequeños. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a retomar algunos versículos para poder introducirnos al tema y quisiera leer el verso de Levítico 18:22, o si me hace el favor alguno de ustedes, mis amados discípulos de Cristo. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Leamos de una vez el 24 y el 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces nos damos cuenta acá en el verso 22 cómo claramente dice la Escritura que el homosexualismo, dicho en un término de hoy día, es una abominación. Y contextualizándolo con el libro de Romanos también, donde también dice la Biblia acerca de cómo cuando la humanidad le da la espalda al Señor y se vuelve idólatra de sí misma y de otro tipo de situaciones que vamos a recordar más adelante, entonces también se explica ahí la abominación referente a cuando una mujer se involucra con otra en una manera sexual, es decir, con acciones que van contra naturaleza, dice la Biblia. Pero partiendo entonces de este versículo de Levítico 18:22, podemos entender que acá, la verdad que a mí no lo digo para como algo para ufanarme o vanagloriosamente, no, pero yo creo que aquí el Señor nos enseña a nuestro hoy todo lo que sea contra naturaleza y que hoy podríamos resumirlo en lo que han concentrado en alguna manera como el LGBTQ, no, que Q más, todo eso es abominable delante del Señor. Interesantemente, a lo largo de esta, ahorita pues ya casi convirtiéndose en una serie de temas, hemos visto que la tierra se contamina, se corrompe la tierra cuando se dan estas cosas. Y dice en el verso 25, haciendo alusión, me parece a mí, a los días de Noé, que la tierra fue contaminada
Dios visitó la maldad que hubo sobre aquella tierra y la tierra vomitó sus moradores. En el diluvio, pues nos tomamos un momentito para poder visualizar, imaginar el cuadro aquel tan terrible de gente muertos prácticamente flotando alrededor del arca y saber que otras cosas terribles. Luego nos fuimos a ver entonces en el libro de Apocalipsis 17:5, porque de hecho el nombre del tema es así, el origen del homosexualismo, ¿verdad? Tal vez lo hubiéramos podido ampliar un poquito más, el origen de las abominaciones. No se da ni siquiera en la tierra, se da bajo la influencia de una entidad espiritual obviamente caída, llamada, según Apocalipsis 17:5, como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿en dónde surgen todas las abominaciones? En esa área caída en las regiones celestes. Y de ahí, digamos, como lo vimos en este esquema, prácticamente cuando el responsable de cuidar la tierra, el responsable que fue Adán, de cuidar el huerto, él cae en pecado, entonces prácticamente él de alguna manera le abre como una puerta, espiritualmente hablando, a la gran Babilonia para que venga y entonces se den problemas entre creaciones. En aquel momento, previo a que Adán pecara, el hombre no había caído. Estoy hablando del hombre de Génesis 2, ¿verdad? Sí estamos ahí ubicados juntos, ok. Pero lastimosamente cuando él le abre la puerta al pecado y por ende entra la muerte, porque la paga del pecado es muerte, entonces también entra con aquello creaciones caídas que describe Génesis 6 y entonces se dan cosas abominables, como la mezcla entre creaciones. Ok. Luego, entonces, leímos en Levítico 18 y lo concatenamos con Génesis 9:22, cuando Noé sale ya del arca. Él tiene un problema en su alma, parecería que era un problema matrimonial, por cierto, ¿va? Porque cuando Dios le da la orden de entrar al arca, le dice, entra tú, tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Pero se mira que él entra, luego los hijos y luego la esposa, o sea, como que no le daba su lugar a su esposa. Ese es otro tema, pero ahorita se me vino el recuerdo y entonces, sin pretender justificar de ninguna manera ninguna clase de pecado, pues él se desnuda. Su alma estaba cargada. Perdón, hermanos, pero es que me da tentación. Ahí no es tentación, va. Pero yo pienso que tal vez esa prueba de tantos días dentro del arca de Noé con su esposa, sus hijos, pues tal vez ellos se desesperaron, ¿va? Así como a veces la esposa se desespera y dice, te sacame a dar una vuelta. Y entonces cuando él sale de aquella presión, ¿verdad? Porque a él fue el que le dio la revelación el Señor y él sabiamente condujo a su familia a construir el arca y a meterse en esa arca. Sin embargo, pues ahí está que Cam también tenía ya algún tipo de problema, ¿va? Su hijo, uno de sus 3 hijos. Porque entonces cuando mira a su papá, que yo me fui un poquitito a ver la semblanza espiritual de cuando Noé se desnuda, es decir, él necesitaba descargar su alma y termina embriagándose y se manifiesta en lo físico, porque entonces físicamente él se quitó la ropa. Pero volviendo al punto de este tema, entonces en lo que hemos conversado, mirábamos cómo dice la escritura que cuando Noé se dio cuenta de lo que Cam había hecho, no dice de que Cam lo había visto, dice lo que Cam le había hecho, entonces entendemos que no fue solamente que Cam lo vio desnudo, sino que él hizo alguna cosa impropia, léase abominable, al punto que su papá, Noé, lo maldice.
y maldice hasta la siguiente generación, a Canaán. Cuando eso lo relacionamos, que ya no lo vamos a hacer en esta tercera parte del tema, solo quisiera refrescar o recordarlo, nos encontramos que ciertamente es una ley espiritual, ¿va? Porque la Biblia dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si bien en el tiempo de Noé no estaba la ley mosaica, sí están desde siempre los principios que son eternos, ¿verdad? Ok, entonces esto nos llevó a considerar a lo largo de la historia de la humanidad cómo desde que el hombre cayó, se empezaron a meter las abominaciones en la tierra. Y nos fuimos a echar un vistacito a la historia de la humanidad, a vuelo de pájaro, y entonces nos encontramos con lo que hoy, que es el final de este aión de la historia de la humanidad, que desde el Adán caído a nuestros días, más o menos han transcurrido 6,000, digámoslo en números redondos, más o menos 6,000 años, nos encontramos que ahora se reclaman derechos que no existen y se quieren legalizar cosas que son iniquidades, encerradas entonces en estas siglas. Por otro lado, voy un poco rapidito porque resumen, ¿verdad? Sin embargo, no sé cómo estamos. ¿Vamos bien? Ok, bueno. Dice Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, el Señor claramente le dice a su pueblo, no hagan como hacen en Egipto, no hagan como hacen las naciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se ven abominaciones. Y cuando esto, en el caso de Canaán, que es figura, o pues realmente no es una figura, sino puntualmente es la tierra, la región que Dios le dio como herencia a Israel, desalojando ellos a los cananeos, los jebuseos y todos los feos, ¿verdad? Eh, Nos encontramos precisamente que, o nos llevó a recordar cómo a lo largo de la historia, por la desobediencia de Israel, ellos fueron y han sido sojuzgados por los reinos que han estado en la tierra. De ahí que, viendo un poquitito de historia, nos dimos cuenta que tanto en el imperio babilónico o reino babilónico, en el reino medo-persa, en el reino griego y en el reino imperio romano, todos ellos tenían como parte de su cultura y vivencia lo abominable. Y esto se encuentra en vestigios también arqueológicos que muestran precisamente que para esas culturas, en sus distintos estratos, tenían por bueno lo abominable. Ok, impresionantemente, vimos también haciendo o yendo a esta gráfica, ahí está el link por si alguien la quiere ir y verificar. Encontramos a los países que le dieron el sí al matrimonio igualitario. Esto yo quisiera tal vez anotarlo así, que legalizaron la iniquidad. Recordemos que para que entre, digamos, en acción una maldad, para que el enemigo pueda incursionar en un lugar, tiene que encontrar un vallado que tenga un portillo abierto, ¿va? Entonces, lo peligroso, lo terrible de la legalización de la iniquidad es que entonces al diablo se le está diciendo, venite para acá, aquí tenés toda libertad de hacer lo que querrás. Ya. Y es impresionante porque cuando vemos este recuento histórico, en el año 2000 fueron los Países Bajos los que primeramente legalizaron el matrimonio. Y de ahí fue donde yo por lo menos me quedé asombrado,
porque esos Países Bajos que le explicábamos que en gran manera la mayoría de nosotros, cuando se habla de Países Bajos, lo que identificamos inmediato es Holanda, ¿va? Pero Holanda es una de las 12 provincias que constituyen ese reino que todavía funciona como con una monarquía. Resulta que dentro de esta región está la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí, en lo que la mayoría le llamaríamos Holanda, aquí por cierto está Ámsterdam, se encuentra La Haya, donde para el mundo tienen a la gente más sabia y pensante. Sin embargo, ahí es donde se cumple también Romanos cuando dice que el hombre, estoy parafraseando, dándole la espalda a Dios y pensando, asumiéndose ser sabios, se hicieron tontos, se hicieron torpes, ¿verdad? Entonces no es casualidad que en uno de los lugares de los que para el hombre son de lo más admirable, de lo más, para algunos quizá deseable el poder llegar a ocupar alguno de esos puestos, porque se supone que hay tanta sabiduría, realmente lo que hay es abominación, ¿verdad? Incluso recuerdo que Steffi hacía ese comentario que en Holanda dice que mucho del atractivo turístico es porque ahí permiten cualquier desorden sexual, o sea, la gente llega ya pensando en hacer cualquier aberración y ni los van a ver mal, ni mucho menos les van a poner una penalidad haciendo lo que hagan. O con el mal uso de las drogas, donde les ofrecen también lugares ya, digamos, públicos y creo que en algunos hasta de una vez sus dosis para que la gente haga cosas que son abominables. Tomando como referencia aquel texto en los evangelios cuando dice que la venida del Hijo del Hombre vendría a ser como en los días de Noé o como en los días de Lot, que en ambos casos dice que estaban casándose y dándose en casamiento, y que ya, ahora que tú lo refrescas, pues no está de más decir que eso es una señal, pero ¿por qué es señal? Cuando no se hace lo natural, lo que es, digamos, correcto delante de Dios. Ok, ahora, dentro del tema, bueno, de hecho en la primera parte surgieron algunas preguntas y creo en la segunda parte algo pudimos responder de una de estas. Y me parece que si logramos avanzar un tanto más, podríamos discernir de qué acciones hay que cuidarse, porque hay algunas acciones que pueden llevar a cometer abominaciones. Aquí están los textos de Romanos que yo mencionaba hace un momentito, hacía referencia. La idolatría al hombre por el hombre, ¿verdad? Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Tienen sus tribunales de justicia, lo más emblemático del mundo, donde incluso si hay un litigio a nivel internacional, buscan llegar a ese tribunal porque ahí se supone que va a estar la sabiduría, pero según la Biblia, si se cambia la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, entonces lo que va a pasar es que la gente se vuelve tonta. El principio de la sabiduría que viene de lo alto es el temor de Dios. Y por eso, dice el verso 24 y 25, Dios los entregó a apetencias de su corazón a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para cuidarnos y para cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños? Que jamás dejen de buscar de Dios y que nunca se deje de dar la gloria a Dios. Tenemos un éxito, tenemos un logro, nuestros hijos lo tienen, enseñarles, mira, dale gracias a Dios, porque por la gracia de Dios lo alcanzaste. Ahí nos vamos y vamos a estar vacunando a nuestras generaciones para que entonces no se vuelvan tontos y además esta potestad que lleva a que se cometan cosas abominables no pueda entrar.
incluso en algún momento, yo no sé si eso permanece, pero en algún momento, en algunos lugares de la tierra, se le da como quien dice otro estatus a la sociedad cuando cuando los hombres se vuelven gays o las mujeres lesbianas. O sea, lo tienen como algo así, wow, ¿verdad? Qué terrible eso. Ya cayeron precisamente en la trampa de Babilonia, de la gran ramera. Y entonces, como consecuencia, empiezan a degradar sus cuerpos, empiezan a decir que hay pastores homosexuales, que hay pastoras lesbianas y otro tipo de situaciones. Es decir, cambiaron la verdad de Dios. O sea, esa persona que hizo ese comentario, entre comillas cristiano, está cambiando la verdad de Dios por la verdad que quiere poner Naciones Unidas. Sí. Manifestación del anticristo. Exactamente. Y entonces dice que su adoración y su culto se le dan a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Pero por esto, miren la consecuencia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las contrarias a naturaleza. Esto se resumiría en esta palabra, hoy. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la hembra, fueron abrazados en el apetito los unos de los otros, cometiendo machos con machos la abominación y recibiendo en sí mismo la paga que correspondía a su extravío. Ok. Ahora, como el verso 23 nos menciona que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles, y como consecuencia son entregados a que cometan impurezas, nos fuimos a investigar y entonces nos encontramos, quisiera yo mostrar en pocos minutos de ser posible, algunos ídolos a lo largo de las religiones. Ya vimos un poquito la historia de la humanidad, pero ahora miremos un poquito de la idolatría, donde precisamente todas estas culturas idolátricas o religiones idolátricas aceptan las aberraciones sexuales. Por ejemplo, aquí dice, la diosa buitre Nebet, esta. Con sus alas extendidas, la diosa buitre se consideró la protectora de la realeza del Alto Egipto. Y aquí hace referencia a la fotografía, es el pectoral de la tumba KB55, perteneciente a Akenatón del Valle de los Reyes. Acá pues ya no estoy yo mostrando la fotografía de un fresco, de una pintura donde estaban un par de manicuros, se llamaba, ¿verdad? Homosexuales, ¿va? Entonces miramos cómo se cumple la palabra. Dios lo dice claramente y da de alguna manera la advertencia. Cuando hay una idolatría, así sea al hombre, a animales o aves o lo que sea, entonces se está como dejando vulnerable el corazón y el pensamiento para que pueda llegar un espíritu inmundo de pecado sexual y la gente empiece a caer en esa degeneración. Esta dice que es la oca sagrada. Esta figurita representa una oca, animal consagrado al dios Amón. Y ya no, pues nos dio tiempo. Yo quería que se le echara un vistazo a España. Tal vez solo era un juego, pero me recuerdo yo que hace unas 2 décadas, tal vez abuelito, recordás también, había un juego que se llamaba el juego de la oca. Ajá. Pero... Venga, jugar. Yo lo miraba. Ok, y puede ser que solo fue, yo de ninguna manera pretendo que todo se satanice, no es ni conveniente ni correcto, pero pues me llamó la atención si no será que aquel juego tan popular de España no refleja un tanto un tipo de cultura y quizá un poquito más allá de cultura, una cierta creencia o religiosidad. Porque España tiene también
dentro de los países que tiene el problema de la aceptación de toda esa agenda de Naciones Unidas, de el LGBTQ+, el matrimonio igualitario, eso del pensamiento progresista, todo ese montón de palabras de agenda, uno de los que especialmente le hace énfasis a esa libertad y que incluso recuerdo yo que nuestro apóstol nos contaba que en una ocasión él fue con algunos pastores a España y él nos contaba que ahí, si alguien se pone a hablar del Señor Jesús, del verdadero Señor Jesucristo, públicamente lo maltratan. O sea, es una ciudad que incluso para maltratar a otra persona, mencionan el nombre de Dios. O sea, tienen un tipo de maltrato donde ellos pretenden usar el nombre de Dios. Es decir, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, sería de que quizás si vamos a tener una cuarta parte del tema, hayamos investigado y ver si ellos de alguna manera no asimilaron esto, que por cierto, mire usted en dónde era un dios de los amonitas, ¿verdad? Los que surgen como consecuencia de un incesto, ¿verdad? Porque Amón es uno de los hijos entre Lot y el incesto con una de sus hijas. Bueno, este es el hijo de Horus. Los 4 hijos de Horus custodiaban las vísceras momificadas de los difuntos. Uno de ellos, Quebesenuf, con cabeza de halcón. Hablamos de Egipto. El sabio dios Tot, el dios lunar, originario de Hermópolis Magna, se representaba con cabeza de ibis o con forma de babuino. Entonces aquí vemos la idolatría en estas culturas, en estos pueblos, y luego entonces dice uno, güey, ¿con qué razón pararon aplaudiendo y hasta algunos quizás hasta dándole culto a ese tipo de abominaciones, ¿no? La diosa Ra, el dios Ra, aunque ahí no hay que pedir perdón, va a reprendo. El dios Sol, ahí está su representación, adorando al sol, ¿va? Y por cierto que esto lo tomó también el catolicismo. Es decir, la idolatría de Egipto también la asimiló el catolicismo dentro del sincretismo religioso que ellos tienen. Logro ver ahí que esa es el círculo que tiene Ra. ¿Esto? Es una serpiente. Sí, fíjate que sí, parece. Sí, es una serpiente. Es una serpiente que está como alrededor del sol. Qué terrible, ¿va? Cómo idolatraron animales, no solo animales, sino que dentro de estos también de los más inmundos, ¿va? Sí, no sé si me permitís hacer un comentario. Sí, por favor, solo acercamos el micrófono. Sí, gracias. No me voy a extender mucho, pero ayer que platicamos y te decía de que seguramente la ventana de Overton explica muchas de estas cosas también, no solo del origen, sino qué es lo que está pasando en estos tiempos. Entonces me fui a leer un poquito, pero no me quiero meter todavía a eso porque enfocaba a niños. Ok. Pero solo quería adelantar esto. Entendemos el origen de estas abominaciones. Sí. La Babilonia arriba. Cuando se da la revelación en los cielos, se rompe el esquema familiar. La rebelión. La rebelión, que eso quise decir. Se rompe el esquema familiar. Sí. Con todo este tema que estás desarrollando, viene exactamente a hacer eso, a romper. Pero no sé, tuve ahí un sentir. Porque resulta que cuando se da el rompimiento en los cielos, entonces viene la iniquidad. No sé cuánto tiempo se llevó convencer a Luzbel para que cayera. No sé, me imagino no ha de haber sido muy fácil, puesto que todo lo que él desarrollaba en los reinos es impresionante lo que dice la Biblia.
Ajá. Era el administrador, era el encargado de la alabanza, el encargado de la oración. O sea, no creo que haya sido así como que muy rápido. Pero ya cuando cae Luzbel, Luzbel hace caer a la serpiente. Ujú. ¿Sí? La serpiente, pero yo entiendo femenino, ese término serpiente. Y esta serpiente hace caer a otra mujer, que es Eva. Ujú. ¿Cuánto tiempo y qué manera de seducción utilizó la serpiente con Eva? Yo sentí que tuvo que haber también ahí cuestiones sexuales. Bueno, eso Hacer. es un tema pues interesante y delicado porque tendríamos que esperar a que el Señor nos mostrara en la palabra si esto fue así. Es muy probable, sin embargo, tal vez no es conveniente en este momento incursionarlo porque hay ciertas, diría yo, teorías, puesto que no son doctrinas sentadas apostólicamente que mencionan esas cosas. Sin embargo, definitivamente lo que sí entendemos es que las abominaciones, lo dice Apocalipsis claramente, ¿dónde surgen? En las regiones celestes caídas, en Babilonia, la gran ramera. Sí, y bueno. Y pretendiendo desaparecer la familia, cuando se da la unión entre mujer y mujer, Claro. hombre y hombre. Sí, y cabalmente eso que estás mencionando, vamos a ver si logramos saber el versículo, porque definitivamente es la antítesis, es todo lo contrario a la orden de Dios para el hombre con su esposa. Ya lo vamos a ver, si te parece lo dejamos un poquito ahí en el tintero y lo retomamos en unos minutos. Acá tenemos otras imágenes de ídolos en algunas culturas. El elefante Ganesh es otro de los dioses importantes ahora del hinduismo y está representado con una cabeza de elefante, ya que estos se veneran en el país y se cree que son los responsables de la buena suerte, la lluvia y las cosechas. Yo recuerdo que en una ocasión remodelé trabajando en mi campo secular, un lugar, mejor no voy a decir puntualmente, pero el que ahí tenía su local, él tenía una calcomanía de una virgen, pero en toda su clínica, porque fue una clínica, tenía elefantes. Y entonces me llamó la atención porque y no sé si ustedes también lo han visto con algunas personas en algunas casas que ponen los elefantes y a veces los voltean porque le atribuyen prácticamente un poder cual si fuera, o para ellos lo es, un amuleto, algún tipo de protector, ¿va? Sin embargo, esta persona como profesional, pues muy respetado, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, sumido en una confusión terrible. Porque ni uno ni otro ídolo pues, son agradables al Señor. Pero yo a lo que voy es que ahorita me recordé porque el elefante es para en el hinduismo, es decir, la religión predominante en la India, es su dios, ¿va? Que por eso tienen más de 1000 dioses, si bien recuerdo. Aquí tenemos otras muestras, digamos, de imágenes de animales adoptados por ellos como dioses. Voy a irme un poquito rápido para que no nos consuma mucho el tiempo. Dice acá, en el caso del hinduismo, las cobras son sagradas para los hinduistas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es que no es casualidad que sea tan emblemático. Nosotros que por la gracia de Dios conocemos la verdad y sabemos qué representa la serpiente, decimos, si algunos están mal en todo eso, hay algunos que están, pero terriblemente hundidos, ¿va? Y es en la mayoría de culturas, porque yo creo que ahí faltó China, pero China con el dragón. Sí. Ajá, entonces si buscamos similitudes,
Yo digo que en todas las culturas la serpiente representa, Dios, ajá, un Dios para Era ellos. la más astuta, dice la Biblia, de los animales. Sí, es cierto, es cierto. Ahora Y lo que llama la que, atención es que las distintas culturas adoptaron animales para idolatrarlos. Entonces hay que tener algún sentido eso también. sí, ¿y sabes cuál es? Mira, ¿por qué es que Dios prohíbe la idolatría? Porque lo que uno adora, en eso se convierte. ¿Ya? Mira, pues, el ídolo, lo que pasa con un ídolo, por ejemplo, agarremos algo secular. Los niños idolatran a Messi o idolatran a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, a algún otro futbolista. Va. Entonces, cuando vos miras que idolatraron al jugador de pelota, entonces compran su camisola con su nombre y con el número y quieren jugar como ellos juegan. ujú, Eso es por eso es que el mundo levanta ídolos. Pero la sustancia espiritual es, ¿por qué Dios prohíbe la idolatría? Porque entonces el que idolatra al ídolo, valga la redundancia, se le convierte en un Dios y para siendo lo que ese Dios es para él. ujú. Sí, sí, sí. Por eso es que Dios lo prohíbe. Nosotros no tenemos ningún ídolo, a menos que pudiéramos decir que no es, pero es que ni la palabra decirla tratando de decirlo en un buen sentido es buena. Nosotros tenemos un prototipo, nosotros tenemos un ejemplo, nosotros tenemos una meta. Llegar a ser conforme la imagen del Señor Jesucristo, según la Biblia. Ujú. Pues por eso es que también tú dices que ha de tener, sí, una de las razones es esa, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y entonces de ahí, ¿por qué? Dentro de las cosas idolátricas, miramos que toman las cosas más inmundas, según la palabra, ¿va? En algunos casos. Que ese buitre que apareció primero es la típica ave de rapiña. También, ¿verdad? Sí, Ujú. Que come carne muerta. sí. No, ese es otro rollo, ¿va? Bueno, aquí miramos entonces algunos ídolos que por lo que dice el libro de Romanos, ¿va? Entonces idolatra el hombre al hombre, animales y aves, etcétera. Ahí vimos ejemplos, pero ahora hay otro que lastimosamente se da y que la gente piensa que está viviendo el evangelio. Y entonces nos encontramos con este tipo de ídolos que ellos tienen. Yo les puedo decir, a mí el Señor me sacó de ahí. Y aunque ahí dicen que no se adora, sino que se venera, es una confusión, como eso es es un brazo de Babilonia, ¿va? Porque cuando uno se va a buscar, incluso en el diccionario secular, la definición de venerar, te encontrás que hasta el diccionario secular dice que es un sinónimo de adorar. Sí. ¿Y qué tiene de malo, pues, hermano pastor? Que la Biblia nos enseña que al único que debemos adorar es a Dios. Ok, Amén. pero como lo que estamos es tratando de discernir algunas cuestiones, nos encontramos, por ejemplo, que en esta religión, donde tienen este tipo de ídolos, visten al supuesto niño Dios con ropa de mujer. Y es impresionante porque queriendo justificar lo que jamás va a ser justificable, por ejemplo, aquí hay 12 comentarios. Esta es una publicación ahí de Prensa Libre, mire usted, de 2017. 2017, así no. Dice un estudio de ellos, algunos se preguntó, ¿por qué visten a un niño con vestido de mujer? ¿Por qué? Y entonces empiezan a querer salirse por la tangente, ¿va? Como el segundo comentario, que es el único que quisiera aquí leer. En la tradición oral, comenta Lucy Beatriz Silvestre, vendedora de este tipo de ropa desde hace más de 25 años, se dice que el traje de niña es para recordar, fíjense lo que dicen ellos, el momento en que a Jesús lo vistieron de mujer para esconderlo del rey Herodes, cuando mandó a matar a todos los menores de 2 años.
¿Y dónde dice la Biblia esto? Lo único que la Biblia dice es, sí, y este texto lo tengo más adelante, que Herodes sí mandó a matar a los niños menores de 2 años, pero jamás dice esto, que lo vistieron de mujer. Nunca dice eso la Biblia. Lastimosamente, como los que están ahí, y perdón, bueno, quizá no, nadie nos está oyendo, ¿va? Pero si acaso alguno, o quizás habiendo salido de ahí todavía tiene algún resabio de esta idolatría y le causa molestia, pues que el Señor lo libere. Como yo salí de ahí, yo sé que este tipo de enseñanza es lo que ahí se mueve. Y como la gente de ahí realmente no lee la Biblia, y lo poquito que a veces le leen desde su altar no se explica por el Espíritu de Dios, entonces ahí todos le dicen amén. Ah, sí, pues le preguntan a algún católico, mire usted, ¿y por qué? Porque yo por lo menos les puedo decir, yo jamás me di cuenta mientras estuve en esta religión, nunca me percaté de este comentario, que al supuesto niño, que no lo es, jamás me di cuenta que lo vestían de nena, de niña. Ahora, para alguien eso podrá ser un tanto trivial, sin embargo no lo es, porque si lo estamos nosotros considerando es porque está escrito en la palabra. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la hembra, fueron abrazados en el apetito los unos de los otros, cometiendo machos con machos la abominación y recibiendo en sí mismos la paga que correspondía a su extravío. Pero antes de estos versos se recuerdan que leímos que una acción que puede llevar a una abominación es la idolatría. Entonces, ellos metidos en una religión extremadamente idolátrica, se refleja en algunas cosas como esto que ahorita hablamos. De un supuesto niño vestido de mujercita. Parece la Caperucita Roja, ¿va? Pero ahora no es algo casual, no es una casualidad, porque entonces miramos que sus hombres se visten como que fueran mujeres. Y que lo que es más terrible son datos como estos. Y nos quedamos con la boca abierta después de la investigación que el equipo que me apoya realizó. Y si quieren, aquí sí nos vamos a detener un poquitito más. Las macroinvestigaciones sobre pederastría en la Iglesia Católica en el mundo. Miles de víctimas y pocos condenados. Les voy a ser sincero. Cuando yo leí este resumen que mis hermanos amablemente me ayudaron a hacer en esta investigación, me pareció que el título de la noticia era un poquito exagerado, al decir miles de víctimas, sinceramente. Pero cuando miremos los datos de las víctimas, Padre Santo, es realmente triste. ¿Cuánta gente es víctima de las abominaciones que se dan dentro de esa religión y que las cometen los que están al frente de, digamos, ese tipo de congregaciones? Es impresionante. Por ejemplo, en Francia, la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica reveló este martes que al menos 216,000 menores fueron víctimas de pederastría en el seno de la Iglesia Católica Francesa en los últimos 70 años. ¡Ay, Dios mío! Una cifra que alcanza las 330,000 víctimas y también se cuentan los abusos cometidos por personal laico. Y miren ustedes qué impresionante. Esta es una noticia al 2021. En los últimos 70 años, 330,000 víctimas conocidas en Francia. O sea, eso es de las que están denunciadas y los que no. Haceme favor, dividite a 330,000 víctimas dentro de 50.
digamos, números redondos, va, del 70 al 2022, o ponerle si querés 52 años, o 50 está bien, si ya lo hiciste. 330,000 dividido. Dentro de 50. 6,600. 6,600 personas abusadas sexualmente en esta Babilonia religiosa. 6,600 personas año con año en promedio. Pero, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue su acción? Idolatrar. ¿Cuál fue la reacción del mundo de las tinieblas espiritual? Meterle las abominaciones. Ese es un ejemplo. Francia. En España, dice que se publicó a finales del pasado junio una investigación de 3 universidades, ahí dice los nombres, cuya principal conclusión es que las autoridades religiosas en España han eludido hasta ahora investigar a fondo este problema. En Estados Unidos, entre 1950 y 2002, un total de 10,667 personas en Estados Unidos habían acusado a 4,392 clérigos de abusos sexuales a menores. Eso es pederastría, por cierto, ¿verdad? Si alguien no sabía qué es pederastría, es cuando un adulto abusa de un menor. Tristemente, el abuso, y a eso se suma que lastimosamente solo 52 de ellos fueron condenados y 100 encarcelados. Según estos datos, lo que la Iglesia Católica ha hecho en Estados Unidos es llegar a acuerdos millonarios con las víctimas de abusos para evitar los tribunales, hasta pagar más de 3,000 millones de dólares en compensaciones, lo que ha dejado en bancarrota a decenas de diócesis. Fíjense que ahora entiendo, porque hace unos, híjole, ya 8 años tal vez, tuve la oportunidad, la bendición de estar predicando en Boston. Y ya cuando salimos del culto, el pastor nos llevó a caminar a las calles de esa ciudad. Y me percaté que habían templos católicos, pero que yo no entendía, y mejor pregunté, le dije, mira vos, le dije, pero ¿esta parece una iglesia católica? Pero parecería como que es un restaurante o alguna otra cosa. Me dijo, sí, me dijo, porque lo que pasa es que la gente ya ni va, me dijo. Y entonces ellos mejor o los han cedido como museos, o los han cedido como discotecas, o los han cedido como algún tipo de antro, ¿va? Entonces ahora yo entiendo que tal vez no solo es que la gente ya no iba, sino que por tantas demandas y tanto dinero que han pagado, ya no pueden sostener ni siquiera sus edificios. Terrible. Australia. En 2013, el gobierno australiano, perdón, solo vamos a quitar esa línea de aquí. Ahí. Ok. Estableció una comisión real. Después de 5 años y miles de entrevistas, la comisión publicó los resultados en diciembre de 2017. Los crímenes fueron cometidos contra unos 4,400 menores de una edad media entre los 10 y 11 años. Según sus conclusiones, alrededor de 1,800 sacerdotes y hermanos religiosos fueron acusados de abuso sexual entre 1950 y 2015, lo que supone un 7% del total de sacerdotes católicos en Australia. Qué terrible, y dice que en algunos casos alcanza hasta el 15% de sus clérigos, de sus sacerdotes, los que practican ese tipo de situaciones. Irlanda. Más de 1,300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores, pero solo 82 de ellos han sido condenados por los tribunales. Ahí dice que solo un sacerdote que se llama Belfast Brendan Smith, solo él fue acusado o causante de abusar de 140 niños durante 40 años. Bélgica. En el año 2010, cuando se descubrió que el entonces prelado superior de la diócesis de Brujas, Roger van
había abusado de 2 sobrinos durante años. La Comisión para el Tratamiento de Demandas por los Abusos Sexuales en una Relación Pastoral inició una investigación a las pocas semanas, cuyas conclusiones fueron desoladoras. Recabó el relato de dolor de 424 víctimas. Constató el suicidio de 13 abusados y otros, esto es tan triste, constató el suicidio de 13 abusados y otros 6 intentos frustrados de quitarse la vida. Entonces aquí yo quisiera llamar la atención en algo. Ya nos vamos a salir de ver tantos números, porque honestamente, aunque hay más, sé que aún nos quedamos cortos de todo lo que ahí pasa. Pero, ¿por qué? Porque entonces, si se sumaran solo las víctimas de estas publicaciones, yo diría que estaríamos hablando de más o menos unas 15, 20 mil personas, diría yo, en esos países. Aquí no se habla de Guatemala, no se habla de Honduras, no se habla de otros muchísimos países, donde se le abrió la puerta a la religión esta que, pues como bien dice mi apóstol, denomina imperial, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar, y aquí me quedan ya escasos, creo que 6 minutos, entonces miramos cómo la influencia de Babilonia, de las regiones celestes, se infiltró a través de este tipo de puertas espirituales, y una de las causas por las cuales un ser humano puede llegar a practicar ese tipo de aberraciones, LGBTQ+, es cuando es violado. Y entonces miramos acá como de alguna forma esta entidad, imagínense ustedes, de cada niño abusado, ¿cuántos de ellos hoy por hoy precisamente son homosexuales? Porque esa es una de las causas del homosexualismo. Cuando un niño o una niña fue violado, eso activa un receptor, lastimosamente, donde el enemigo va inmediatamente y trata de pegar más para que entonces esa persona se convierta a su vez como algún tipo de vector de las tinieblas, y entonces se vaya diseminando el mal sobre toda la tierra. Realmente esto, hermanos amados, es triste, es lamentable. Ahí está Alemania también con 3.677 niños o adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual por parte de 1.670 miembros del clero. Alemania. Y hay otro dato que tal vez solo lo comento y pasamos al siguiente asunto: la llamada monjitud como refugio contra la heteronorma. Haceme favor, búscate ahí qué es heteronorma para que digamos bien la definición. Mientras se encuentra, dice: más de 50 monjas escribieron en el libro Monjas Lesbianas. Se rompe el silencio sobre su lesbianismo, sobre cómo durante años subvirtieron las normas dentro de los más gruesos muros de la institución católica. Este parece ser es un libro, incluso dice Rosemary con Nancy Manahan, lo que se convertiría en un bestseller y fruto de una polémica en el seno de la Iglesia Católica. Un libro en el que más de 50 ya ex monjas de entre 20 y tantos y 65 años contaron sus vivencias como lesbianas en los conventos estadounidenses que habitaron durante meses, años o incluso décadas. Eso está documentado. Eso, si lo mencionamos, hermanos, es porque comprendamos el peligro de la idolatría. Incluso, espero que no me vayan a escuchar exagerado, pero es que el mandato es que no idolatremos a nadie. Ni cantantes, ni futbolistas, ni cocineros, ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni nada. Porque esa acción puede llevar a una reacción de parte de las tinieblas. Y entonces ahora uno dice, pero ¿por qué? Digamos, yo en algún momento analizando, ya con mis ojos abiertos, a partir de que por la gracia del Señor Jesucristo
Él me salvó y nací de nuevo, yo decía, seguramente porque pobrecitos, ¿va? Hacen su voto de castidad y ni modo, ¿va? Su apetito sexual, ahí no lo pueden ellos satisfacer y sálvese quien pueda, ¿va? Pero realmente esa no es la causa. La causa es que la Biblia enseña que el idólatra corre el peligro de volverse vulnerable ante una atmósfera de abominaciones. Por eso es que ellos cometen tanta abominación. Porque o no es abominable la violación de cualquiera y no digamos de niños. Es que les desgracian a la mayoría la vida, a menos que el Señor Jesucristo en su piedad y misericordia los alcance, los perdone, porque Él quiere perdonarlos y liberarlos. Hermano, esa es una vida terrible. No sé si encontraste la definición de heteronorma. Sí, es lo que llaman a la propia identidad en donde lo masculino se complementa con lo femenino en cuanto a atracción. Ya. Entonces es como quien dice, este libro, por algunos catalogado o convertido a un tipo de bestseller, cuenta cómo aquellas monjas encontraron en el lesbianismo su respuesta a lo que no querían, ¿verdad? A la heteronorma, es decir, a lo normal, a que un hombre se enamore de una mujer. Espero haber con mis palabras tratado de explicar la definición. Interesante que dice que a las que se quedaban en los conventos les esperaba un camino bastante más pedregoso, es decir, a las mujeres que evidenciaban esos problemas, dice que les esperaba encarcelamiento en hospitales mentales, terapia de drogas y electroshock, que a veces llegó a algunas monjas también al suicidio. Como está escrito en la palabra, el final del camino del pecado es la muerte. Entonces, qué triste realmente y qué lamentable que hoy por hoy todavía haya personas que de verdad, yo sé, como a mí me pasó, que anhelando buscar al Dios vivo, estén engañados y metidos todavía en este sistema de Babilonia. Solo, Pastor, ¿Sí? cuando estaban leyendo el resumen de ese libro, contaban de que había monjas que en su creencia ellas sí amaban a Dios. Y al entrar ahí, pues de plano el receptor se activó, ¿verdad? Que las llevó a cometer tales cosas, pero al final dice que como las trataron, como las torturaron, entonces ellas prefirieron dejar lo que para ellos era buscar a Dios para convertirse a lo segundo. O sea, ellas quisieron buscar a Dios. Sí. Qué tremendo. En su manera errónea, ¿verdad? En su forma errónea. Ajá. Qué tremendo. Queriendo buscar a Dios, en la manera errónea, se fueron a un lugar de pura idolatría, así cruda idolatría. Y entonces les vino como consecuencia lo abominable. Y miren cómo termina el relato de esa, que eso es un libro de ficción, no, eso es un testimonio de mujeres. Y entonces, repetirlo. Entonces mejor decidieron dejar su religión para vivir tranquilamente lesbianas. Sí, ahí dice el final, el comienzo de las historias de estas monjas fue dejar de ser lo primero, o sea, dejar de ser monjas para poder ser lo segundo. Dios santo. Triste, va. Que Dios tenga piedad de todas esas personas, que oigan el verdadero evangelio del Señor Jesús. Porque tienen, si Dios les concede el arrepentimiento y se arrepienten, también tienen oportunidad de salvación, de perdón y de purificación, porque nosotros no estamos aquí y ni es mi propósito el querer como condenar y no, al contrario, es decirles, están haciendo algo que es abominable, pero si buscan al Señor, que es grande en misericordia, Él también los ha de perdonar y los ha de salvar. Ok, yo quisiera cerrar acá esta
tercera parte, ¿va?, del tema, porque luego tendríamos que entrar a ver, y si Dios lo permite, lo haremos más adelante, el asunto relacionado con los niños, que es una preocupación, vive Dios, que es cierto que siento en mi corazón y que yo sé no surge en mí, sino en el Señor nuestro Dios. Ok, ¿por qué puede activarse entonces el LGBTQ más en una persona? Puede ser por un ancestro de iniquidad que espiritualmente se dio un derecho, por el cual un espíritu inmundo queda a la espera de la activación de un receptor en la descendencia del inicuo. Esto creo que responde a una de las preguntas que en la primera parte del tema se planteaba. Otra causa podría ser alguna violación que trastoca la identidad del individuo y éste se confunde, ¿ya? Porque entonces ese hombrecito es víctima de un abuso sexual por un hombre y entonces esa persona se confunde. Otra razón o causa podría ser la confusión que se da en un niño cuando es tratado muy finamente, lo cual le conduce a ser afeminado. No es lo mismo un afeminado que un homosexual. Sin embargo, la prohibición en la Escritura sí dice que ni los afeminados ni los homosexuales heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan delicado? Porque el afeminado puede atraer al espíritu de homosexualismo, que solo espera una oportunidad, le tiende una trampa. Y si aquel afeminado cae, entonces lo lleva a algo peor. Y otra causa es la enseñanza de cosas contrarias a lo establecido por Dios, es decir, enseñar abominaciones que confunden la mente de los niños y que puede ser una puerta para que llegue un espíritu inmundo a tentarlos. ¿Ya? Entonces, en este punto nos vamos a detener hoy y con el favor del Señor, si Él así lo quiere y lo permite, lo estaremos platicando en una cuarta parte, mis hermanos, porque tenemos que estar al tanto de esa precisamente confusión. Babilonia significa mezcla, confusión. Por eso es que ahorita se está tratando de confundir tanto a nuestros niños, a través de caricaturas, a los jóvenes, a través de cualquier tipo de película o serie. Ok, yo cierro con versículos bíblicos en el nombre de Jesús. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, acá nos damos cuenta la base escritural para poder entender lo importante de que nosotros como hijos de Dios busquemos la purificación en la redención que tenemos por la sangre de Cristo. Es decir, si hay un cristiano que sabe que tuvo algún ancestro, algún pariente que practicó ese tipo de abominaciones, tiene que estar consciente que, como dice la Biblia, el espíritu inmundo a veces cuando se va, porque el Señor lo echa afuera, esa casa queda vacía. Ese espíritu inmundo que se fue, después a veces puede regresar y no solo, sino con 7 peores que él. Y si esa casa está vacía, el estado postrer de aquella persona puede ser peor que como estaba antes de conocer al Señor. Pero esa casa no es solamente la persona, puede ser también su descendencia. Porque entonces el enemigo tiene como un archivo en donde él sabe, un abuelito que fue homosexual o una abuelita lesbiana o qué sé yo. Entonces viene el enemigo, se va, tal vez se cabale en ti, en nosotros, se rompió la maldición ancestral en nuestras vidas, pero ahora nos corresponde cubrir a nuestros niños. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer regresar
quizá ya no en nosotros solamente, sino también en las siguientes generaciones. Sin embargo, más poderosa es la sangre de Cristo. Por eso es que tenemos un pacto, y no hay pacto más grande que en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Lo otro, con lo cual quisiera ya cerrar esta parte del tema, está en 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces no se trata, mis hermanos amados, en que pensemos que el niño va, ay no, es que como solo tiene hermanitas, entonces es así muy finito. Se dice de alguna manera, muy delicado. No, yo por eso incluso en la administración que tuvimos con niños, ¿se recuerdan? Fui enfático, porque no estaba yo aquí pretendiendo, ni jamás quiero hacer en el púlpito de mi Señor algún tipo de show, sino una administración donde pedí que los niños estuvieran en una fila de niños y las niñas en una fila de niñas, porque ahora ya se perdió. Me estaba diciendo, no sé si alguna de mis hijas o algún conocido, que hay un catedrático que en la universidad, mejor me reservo el nombre, ya no los dice todos o todas, sino que les dice todes. Es el nuevo lenguaje inclusivo. Ya no Sí. es compañero ni compañera, es compañere. Ay, Dios mío. Incluso con los libros. Y eso en las universidades, Sí. donde se supone que hay gente pensante, ¿va? Bueno, tal vez sí pensando, pero en las cosas que son abominables. Qué terrible. Bueno, amados, el tiempo se nos fue, según yo, ¿o no? Sí, va. Padre Santo. Entonces quiero, antes de cerrar con una oración, agradecerles a ustedes por estar acá, a ustedes en casa, donde estén ubicados, a los hermanos servidores, gracias, y contarles que sí vamos a tener que llegar a una cuarta parte del tema, especialmente porque en el nombre de Jesús quisiera que juntos dilucidemos esto, el ataque a los niños que se está dando, tratando de venderles la idea del homosexualismo y todas esas cosas abominables. Por hoy, esto ha sido todo, amigos. No ha sido todo, vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos tu bendición. Gracias, Padre, porque tu palabra, que es la verdad, nos hace libres. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, si alguna persona de las que escuchó esta enseñanza ha cedido ante esa influencia de las tinieblas, yo te ruego, Señor, que tú le des un espíritu de arrepentimiento y que tú, Señor, entonces también lo guíes a su liberación. Te pido, Señor, que nos cubras con tu preciosa sangre, que nos libres de todo mal y especialmente, Señor, que nos permitas pronto poder abordar la siguiente parte de este tema con el fin de alertar, con el fin, como dice el libro de Crónicas, discernir el tiempo que vivimos, pero también para que podamos saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas